¿Alguna vez has mirado una fotografía vieja y has notado algo que no debería estar ahí? Una sombra en la esquina, una figura borrosa al fondo, un rostro en una ventana que no recuerdas haber visto cuando tomaste la foto. Y te dices que es un defecto de la cámara, un juego de luces, tu imaginación llenando espacios vacíos. Pero en el fondo sabes que hay algo más, algo que la cámara capturó, porque estaba ahí, porque siempre estuvo ahí, esperando ser visto. Hay cosas que solo existen cuando las miras, cosas que viven en los espacios entre la realidad y lo que pensamos que es real. Y las cámaras, esas máquinas que creamos para capturar la verdad, a veces capturan demasiado. A veces muestran lo que debería permanecer oculto. Esto pasó en Ítaca, Nueva York, en el 2014. Una ciudad universitaria rodeada de colinas y cascadas, un lugar hermoso durante el día. Pero las noches en Ítaca son diferentes. Las calles se vacían temprano. La niebla sube desde los valles y el frío se mete en los huesos de una forma que te hace querer estar en casa, con las puertas cerradas, con las luces encendidas. Había un fotógrafo que se llamaba James Cordero. Jamie para sus amigos. 29 años, soltero. Vivía solo en un departamento pequeño cerca del campus de Cornell. Era fotógrafo freelance. Hacía bodas, eventos, retratos. Pero su verdadera pasión era la fotografía urbana. Le gustaba caminar por Ítaca en las noches, cuando todo estaba vacío, cuando podía capturar la ciudad en su estado más honesto, sin gente, sin movimiento, solo estructuras, solo sombras, solo silencio. Jamie usaba una cámara análoga, una Pentax Cam 1000 de los 80. La había heredado de su abuelo. Prefería el proceso de revelar películas en su cuarto oscuro. Decía que las cámaras digitales eran demasiado perfectas, demasiado limpias, que el grano de la película, las imperfecciones, los accidentes químicos, eso era lo que le daba alma a una fotografía. En octubre del 2014, Jamie decidió hacer un proyecto. Quería fotografiar los edificios abandonados de Ítaca. Había varios. Viejas fábricas, almacenes, casas que nadie había ocupado en décadas, lugares que la ciudad había olvidado. Jamie pensaba que esos espacios tenían historias, que merecían ser documentados antes de que los demolieran o los remodelaran. Empezó con una casa en las afueras, una casa victoriana de 2 pisos. Había estado vacía desde los 90, las ventanas rotas, la pintura descascarada, el jardín cubierto de maleza. Los vecinos decían que la casa había pertenecido a una familia que desapareció, que un día simplemente se fueron y nunca volvieron, que nadie quería comprarla porque algo malo había pasado ahí, pero nadie sabía qué exactamente. Jamie llegó una noche de viernes, alrededor de las 11. Estacionó su auto a media cuadra, sacó su cámara, su trípode, su linterna. La luna estaba casi llena. Suficiente luz para trabajar. Jamie tomó varias fotos del exterior, la fachada de la casa, el porche hundido, las ventanas oscuras que parecían ojos vacíos mirando hacia la calle, y entonces decidió entrar. La puerta principal estaba entreabierta. Jamie la empujó. Crujió. El sonido resonó en el silencio de la noche. Adentro estaba oscuro, olía a humedad, a madera podrida, a algo más, algo viejo, algo que había estado cerrado demasiado tiempo. Jamie encendió su linterna. El haz de luz cortó la oscuridad revelando un recibidor con papel tapiz despegándose de las paredes. Un pasillo que se extendía hacia la parte trasera de la casa, una escalera que subía al segundo piso. Jamie empezó a fotografiar. El recibidor, el pasillo, una sala a la izquierda con muebles cubiertos de sábanas polvorientas, una cocina con gabinetes abiertos y platos todavía en los estantes, como si la familia realmente hubiera salido con intención de volver, pero nunca lo hizo. Subió al segundo piso. Las escaleras crujían bajo su peso.
Cada paso sonaba demasiado fuerte. Jamie llegó arriba. Había 3 puertas, 2 cerradas, una abierta. Entró a la abierta. Era una recámara, pequeña, una cama todavía hecha, un escritorio con papeles viejos, una ventana que daba al jardín trasero. Jamie posicionó su trípode, preparó la toma, la recámara en toda su decadencia, la cama, el escritorio, la ventana con la luz de la luna entrando. Ajustó el enfoque, miró a través del visor, y en ese momento sintió algo, un cambio en el aire, como si alguien hubiera entrado a la habitación, como si ya no estuviera solo. Jamie se enderezó, miró alrededor. No había nadie. Solo la habitación, solo las sombras. Pero la sensación no se iba. Tomó la foto rápido, el clic del obturador, el avance de la película, y salió de la habitación. Bajó las escaleras más rápido de lo que las había subido. Salió de la casa. Respiró el aire frío de la noche. Se dijo a sí mismo que solo eran nervios, que las casas abandonadas siempre se sienten así, que era normal. Pero cuando llegó a su departamento, cuando cerró la puerta detrás de él, todavía sentía esa presencia, como si algo lo hubiera seguido, como si algo hubiera salido de la casa con él. Si estás viendo esto, si has llegado hasta aquí, quédate, no cierres todavía, porque lo que viene es importante, es algo que necesitas entender. Y si sientes que esto resuena contigo, si alguna vez has sentido que capturaste algo que no debías, suscríbete, deja que esta historia te acompañe, porque hay advertencias que deben ser escuchadas. Jamie esperó una semana antes de revelar las fotos. Había estado ocupado con otros trabajos. Pero cuando finalmente tuvo tiempo, bajó a su cuarto oscuro. Era un espacio pequeño en el sótano de su edificio, sin ventanas, solo la luz roja de seguridad, los químicos, las bandejas, el olor a revelador que siempre le recordaba a su abuelo. Reveló el rollo completo, 24 exposiciones, las colgó a secar, las revisó una por una cuando estuvieron listas. Las fotos del exterior se veían bien, exactamente como las recordaba, las del interior también. El recibidor, el pasillo, la sala, todo normal, hasta que llegó a la foto de la recámara. Jamie la sostuvo bajo la luz roja. La miró y sintió que su sangre se helaba. La foto mostraba la recámara, la cama, el escritorio, la ventana, todo como debía estar, excepto por una cosa. Había alguien más en la foto, una figura, de pie junto a la ventana. Jamie no la había visto cuando tomó la foto. Estaba seguro. Había estado solo en esa habitación, completamente solo. La figura era borrosa, como si se hubiera movido justo cuando el obturador se abrió. Pero se podía distinguir la forma. Una persona de tamaño adulto, vestida con algo oscuro, y aunque no se veía el rostro claramente, la figura estaba mirando hacia la cámara, hacia Jamie, directamente. Jamie dejó la foto sobre la mesa, su respiración agitada. Esto no tenía sentido, no había nadie ahí. Él había revisado la habitación, había estado solo. Pero la cámara no miente. La cámara captura lo que está frente a ella, y esto estaba ahí, en la foto, real, innegable. Jamie escaneó la foto, la subió a su computadora, la amplió, trató de ver más detalles. Pero mientras más la miraba, peor se sentía. La figura no era clara, pero había algo en ella, en la forma en que estaba parada, en la forma en que su cabeza estaba inclinada, algo que no era normal, algo que no era humano. Y entonces Jamie notó otra cosa, en el reflejo de la ventana, apenas visible, había otra figura, más pequeña, como si estuviera de pie detrás de Jamie cuando tomó la foto, como si hubiera estado justo detrás de él, observando. Jamie cerró la computadora, se levantó, caminó por su departamento, encendió todas las luces. Necesitaba pensar, necesitaba entender qué había pasado, pero su mente seguía volviendo a esa habitación, a ese momento cuando sintió que alguien había entrado, cuando sintió esa presencia.
No había sido su imaginación, había sido real, y lo había fotografiado. Los días siguientes fueron difíciles. Jamie no podía dejar de pensar en la foto. La había impreso, la había puesto en su pared. Y cada vez que la miraba, veía algo nuevo, más detalles, más formas en las sombras, como si la foto estuviera cambiando, como si lo que había capturado estuviera creciendo, haciéndose más claro, y empezó a pasar algo más, algo que Jamie no quería admitir. Empezó a ver la figura en otros lugares, no en fotos, en la vida real, una sombra en la esquina de su visión, algo moviéndose en su departamento cuando estaba solo. Una forma junto a su cama, cuando despertaba en la madrugada. Jamie pensó que se estaba volviendo loco, que el estrés le estaba afectando. Fue al doctor. Le dijeron que todo estaba bien físicamente, que tal vez necesitaba dormir más, tal vez ver a un terapeuta, pero Jamie sabía que no era eso, sabía que algo había cambiado desde que entró a esa casa, desde que tomó esa foto. Decidió investigar. Buscar información sobre la casa, sobre la familia que vivió ahí. Fue a la biblioteca, revisó periódicos viejos, registros públicos, y encontró algo. Un artículo de 1996. Una familia de 3 había desaparecido, los padres y una hija. Salieron una noche y nunca regresaron. La policía investigó pero nunca encontró nada, ni cuerpos, ni señales de violencia, solo la casa vacía con todo en su lugar, como si hubieran planeado volver en cualquier momento. Pero había algo más en el artículo, algo que hizo que Jamie sintiera un peso en el estómago. El artículo mencionaba que antes de desaparecer, los vecinos habían reportado cosas extrañas. Luces que se movían dentro de la casa en la madrugada, figuras en las ventanas, sonidos como si alguien estuviera gritando. Pero cuando la policía revisó, todo estaba normal. La familia dijo que no sabían de qué hablaban los vecinos, que todo estaba bien. Hasta que una noche desaparecieron, los 3, y nunca fueron encontrados. Jamie cerró el periódico, sus manos temblaban, y entonces entendió. Lo que había en esa casa no era solo un recuerdo, no era solo un eco del pasado. Era algo más, algo que había tomado a esa familia, y que ahora sabía de Jamie, porque Jamie lo había fotografiado, porque Jamie lo había visto, y al verlo había abierto algo, una conexión, un canal. Esa noche Jamie no pudo dormir, se quedó despierto, sentado en su sala, con todas las luces encendidas, y alrededor de las 3 de la mañana escuchó algo, un golpe, suave, en su puerta. Jamie se quedó quieto. Nadie debería estar ahí a esa hora. Nadie tenía acceso a su edificio sin buzón. Pero el golpe se repitió, más fuerte. Jamie se acercó a la puerta. Miró por la mirilla. No había nadie, solo el pasillo vacío. Pero el golpe volvió a sonar, esta vez desde adentro, desde su cuarto oscuro, desde el sótano. Jamie bajó. Cada escalón sentía como una eternidad. Abrió la puerta de su cuarto oscuro. La luz roja seguía encendida. Las fotos seguían colgadas, y entonces vio algo que hizo que su corazón casi se detuviera. Las fotos habían cambiado. Todas. En cada una de ellas ahora había figuras, en el recibidor, en el pasillo, en la sala, figuras que no estaban ahí antes, figuras oscuras, borrosas, todas mirando hacia la cámara, hacia Jamie, y en la foto de la recámara, la figura junto a la ventana ahora era más clara. Y su rostro era visible, era una mujer, joven, con ojos vacíos y una boca abierta en lo que podría ser un grito o una sonrisa. Jamie no podía distinguir, y entonces escuchó algo detrás de él, una respiración, cerca, justo en su oído, y una voz, tan baja que casi no era audible, pero clara. «¿Nos viste?» Jamie corrió, subió las escaleras, salió de su departamento, se quedó en un hotel esa noche y varias noches después, pero no importaba,
porque la presencia lo seguía, estuviera donde estuviera, la sentía, la veía, en los espejos, en las ventanas, en las sombras de las esquinas. Jamie intentó destruir la foto, la quemó, pero esa misma noche apareció otra copia en su correo, sin remitente, solo la foto, en perfectas condiciones, como si nunca hubiera sido destruida. Y cada vez que miraba la foto, las figuras eran más claras, más cercanas, como si estuvieran saliendo, como si estuvieran cruzando de ese espacio capturado en la película a la realidad donde Jamie existía. Ahora piensa en esto. ¿Alguna vez has tomado una foto y has visto algo en ella que no recuerdas haber visto en el momento? ¿Alguna vez has sentido que algo te observaba mientras fotografiabas un lugar vacío? Si es así, escribe en los comentarios, está en la foto. No necesitas explicar, solo reconócelo. Y si conoces a alguien que fotografía lugares abandonados, que entra a espacios olvidados, comparte esto, porque necesitan saber que hay cosas que es mejor no capturar, cosas que es mejor no ver, cosas que permanecen ocultas hasta que alguien las mira. Jamie dejó de fotografiar, vendió su cámara, borró todas sus fotos, trató de olvidar, pero no pudo, porque lo que vio en esa casa, lo que capturó en esa foto, ahora lo conoce, ahora sabe dónde está. Y cada noche, cuando Jamie trata de dormir, siente que algo lo observa desde las esquinas de su cuarto, algo que espera el momento perfecto. El momento cuando Jamie baje la guardia, cuando cierre los ojos por demasiado tiempo. Y lo peor es que Jamie sabe que no está solo. Ha investigado más, ha encontrado otros casos, otros fotógrafos, otras personas que capturaron algo que no debían. Y todos dicen lo mismo, que una vez que lo ves, una vez que lo capturas, se queda contigo, te sigue, te encuentra, no importa dónde vayas. No importa qué hagas, porque las cámaras no solo capturan luz, capturan presencia, capturan energía, y algunas presencias, algunas energías quieren ser vistas, esperan ser vistas, para poder cruzar, para poder salir de donde están atrapadas, para poder existir en nuestro mundo. La casa victoriana en Ítaca sigue ahí, vacía, esperando, y si alguna vez pasas por ahí, si alguna vez sientes curiosidad y decides entrar, si llevas una cámara, si tomas fotos, revísalas bien, cada una, porque si ves algo que no debería estar ahí, si ves una figura, una sombra, algo mirándote desde el fondo, es mejor que no la mires demasiado, es mejor que la destruyas rápido, antes de que sea tarde, antes de que lo que está en la foto se dé cuenta de que lo viste. Porque una vez que hace esa conexión, nunca te deja ir. Jamie lo aprendió, y ahora vive con eso, con esa presencia constante, con esas figuras que ve en cada esquina, con esa sensación de ser observado, siempre, sin descanso. Y la foto original, la que empezó todo, nadie sabe dónde está. Jamie dice que la destruyó, pero otros dicen que todavía existe, que está circulando, en línea, en foros, pasando de persona a persona, y que cada vez que alguien la mira, cada vez que alguien realmente la ve, se añade a la lista de los que están conectados, a la lista de los que ahora son vistos. Duerme tranquilo esta noche, si lo que capturaste te deja.